vamos a estar hablando un poco de lo que significa una mente correcta, una mente sana en medio de nuestra familia. Todos sí o sí hacemos parte de una familia, no llegamos al mundo por azar, siempre hay un padre, una madre que tuvo que ver, así no haya estado, no haya operado, no haya hecho un buen trabajo, pero apareció un papá y apareció una mamá en la vida. Hay un verso muy especial que en un momento se lo voy a detallar para hablar de la salud de nuestra mente a nivel de familia. Y algunos se preguntarán, ¿cómo lograr que mi familia, que mis hijos, que mis hijas, que mi cónyuge, que mi entorno, mi suegra, que mi suegro, que las personas cercanas puedan ellos recibir de lo que la palabra me dice que debería ser una mente sana y lúcida? Y ahí comienza. Todo pasa por la mente, querida iglesia. Todo comienza ahí en la mente. Todo lo que hacemos comenzó con un pensamiento. Por eso, cuando una persona dice yo tengo un trauma, es porque no le dio la posibilidad de generarlo como pensamiento. Lo voy a explicar mejor. Una persona, cuando de repente le llegó una noticia, cuando de repente le llegó un impacto, cuando de repente le llegó un inesperado, pues efectivamente es sensible a ese trauma, a eso que llega y entra de forma repentina y rompe, daña, entristece. Simplemente no se dio lugar al pensamiento, como sí pasa cuando a una persona le dicen, bueno, usted está sufriendo de esto, su azúcar está mal, no puede comer esto, si sigue comiendo esto se va a afectar, se va a seguir dañando su hígado o su páncreas va a sufrir, etcétera, etcétera, y usted va a estar encontrando que se ve afectado completamente dentro de un actuar, pero entonces empieza a ¿qué? A pensar cómo lo arregla, qué hace, cómo lo hace, dónde lo hace. Eso ocurre en el pensamiento cuando se le va dando el paso a paso. Pero déjeme explicarle entonces. La Biblia dio una clave para que nuestra mente funcione bien y que funcione bien desde nuestra infancia. Entonces, cuando yo digo que nuestra mente necesita el tener líneas, ahí está perfecto, gracias, líneas en las que puedan caminar y en las que puedan vivir, yo me pregunto cómo está su mente hoy y cómo está la mente de su familia hoy y cómo está la mente de sus hijos y cómo está la mente de su entorno. ¿Cómo cree que va a estar la mente de un niño que solo ha visto peleas en su casa? Repítalo conmigo. ¿Cómo cree que está? ¿Bien o mal? Mal. ¿Cómo cree que está la mente de unos hijos que han observado cómo los padres se han distanciado o hasta se han divorciado y papá se fue y mamá se fue? ¿Cree usted que va a estar esa mente bien? No. Puede aparentar una funcionalidad, el niño o la niña, que aparentemente está bien. Yo quiero decirle algo a cada papá y mamá que me escucha en esta tarde. Todo lo que estamos haciendo en casa está trayendo y está presentando un impacto en nuestros hijos y en nuestro entorno. Hijos que están aquí, adolescentes, jóvenes, todo lo que ustedes dicen o hacen trae un impacto a la vida de los padres y a la vida de hogar también. ¿Cree usted, adolescente que me está escuchando, que pararse en la casa y decir qué aburrido estoy yo de estar aquí, yo no veo la hora de largarme de esta casa? ¿Usted cree que eso va a crear un impacto correcto en la mente del papá y la mamá? Seguramente no. Entonces yo hoy quiero, a través de la palabra, poder caminar en unas líneas correctas de lo que la palabra nos puede mostrar y trazar para tener una mente sana. Hemos entonces querido hablar hoy de la mente de mi familia. Repita conmigo, ¿cómo? La mente, vamos a decirlo con voz muy alta. A la voz de 3, 1, 2, 3. La mente de mi familia. Entendemos entonces que no podemos simplemente cuidar nuestra vida, nuestra salud mentalmente, y la Biblia muestra que nosotros tenemos incidencia en ello. Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo número 6. Deuteronomio capítulo número
6. Y le voy a pedir que se sitúe en el verso 7 hasta el verso 9. Deuteronomio 6, 7 al 9. Dice la palabra del Señor: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Si usted quiere, y esto así comienzo el mensaje, si usted quiere salud mental en su casa tendrá que volver a la palabra de Dios. Si usted quiere que sus hijos crezcan en la bendición de una vida, de un hogar y de una familia sana mentalmente, tendremos que correr a la palabra, porque en la palabra es que encontrarán la vida. ¿De qué se está llenando nuestra casa? Es la pregunta en esta noche. ¿De qué se están llenando nuestros hijos? Es la pregunta en esta noche. ¿Cómo voy a tener salud mental si el papá tiene unas memorias, unas USB, unos driver, lo que sea, o unos componentes por allá con cosas indebidas, y quizás su hijito coge, lo mete en un computador y ahí lo ve? ¿Cómo cree usted que va a haber una salud mental cuando los propios padres tienen prácticas incorrectas dentro del hogar porque se han alejado de la palabra? Lo primero que yo debo saber es que para que haya salud mental en la familia, salud mental en los hijos, salud mental entre los esposos, tendrán que estar anclados en la palabra. Bienvenido sea todo lo que hacemos para que nuestro hogar crezca. Bienvenido sea todo lo que hacemos para que nuestro hogar sea bendecido. Pero escúchame bien en esta bella noche, querida iglesia. Cuando usted quiere que su familia crezca en una salud mental correcta, necesitará permitir que a la mente de su familia entre la palabra de Dios, porque lo único que puede mantener una mente limpia, pura, abierta a lo bueno, a lo santo, a lo puro, como dijo la palabra, en eso pensar. Para que usted pueda pensar en eso, usted tendrá que estar anclado en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, usted se puede llenar, y su casa se puede llenar de academia, de estudio, de buenas lecturas, de poesía, de prosa y de una cantidad de cosas que no son malas a la vida. Pero si usted quiere que su mente esté conectada con verdaderamente lo que Dios quiere para usted, tendremos que volver a la palabra. El Señor le dijo al pueblo de Israel: y no solamente la leerás por ahí de vez en cuando, y no solamente la leerás cuando vienen a la iglesia, y no solamente la tendremos en el celular de adorno, y no solamente diremos que me sé los libros de la Biblia, la repetirás, la enseñarás, la pintarás, la mostrarás, la dirás, pero sobre todo la vivirás. No se trata solo de leer la palabra, no se trata solo de mostrar la palabra. Queridos papás que están aquí, queridas familias que están aquí, que me están escuchando, se trata de vivir la palabra de Dios en nuestra casa, una casa donde se vive de acuerdo a ese manual llamado Biblia. La palabra de Dios es una familia que prospera, es una familia que es bendecida, es una familia que sabe arreglar sus problemas, es una familia que camina en fidelidad, es una familia que sabe corregir los hijos, es una familia que sabe pedir perdón, es una familia que sabe corregir los errores. Cuando usted está basado en la palabra, usted está en la base correcta. Volvamos a la palabra y la salud mental va a llegar verdaderamente, porque no hay nada que cure la mente como la palabra de Dios. Dijo la palabra justamente cuando el Señor está dando la instrucción: se la repetirás a tus hijos. Diga conmigo, repetirla. Otra vez, ¿qué debo hacer? Repetirla. Se la repetirás. Es decir, que seremos insistentes. Hay gente que dice: es que yo le digo al niño que venga a orar, pero él no viene. ¿Cómo cree usted que un niño de 4 o 5 años va a preferir orar, va a preferir leer la Biblia a
jugar, a coger un videojuego, a transitar dentro del juego del niño. ¿Qué tenemos que hacer? Repetirle. Yo quiero que levante la mano derecha al cielo y diga: en el nombre de Jesús, voy a repetir la palabra a mis hijos, a mi entorno. Voy a repetir la palabra para vivirla, para practicarla, para tenerla, para llevarla, para practicarla personalmente y luego enseñársela a ellos. Al hijo no es lo que le dices, al hijo es lo que ve que tú haces. Y si usted quiere que la palabra esté sentada en su familia, número uno, lo que tengo que hacer es repetirla, es decir, tener la constancia, de modo que en la casa se vuelva una cultura, la palabra. La Biblia no puede ser un libro bonito en la casa. La Biblia debe ser la palabra de Dios expuesta totalmente como nuestra base de vida. ¿Cuánto leen la Biblia en su casa? ¿Cada cuánto sus hijos escuchan la palabra? ¿Cada cuánto se la repiten? Si hay algo que yo le agradezco muchísimo a mi esposa, es que ella constantemente en las mañanas, y ahí están las hijas mías sentadas, en las mañanas cuando van al colegio, en las noches cuando se van a acostar, oran con ellas, leen la palabra. Conmigo, cuando yo las llamo, nos sentamos en la sala, la chiquitita, la dejamos que ore, ora al Señor a su manera y todos la escuchamos y nos causa esa gracia. Pero ¿qué está sucediendo? A esa chiquitica de solo 2 años que ya en sus primeras palabras ora, dice que ama a Dios, y en estos días me sorprendió que mi mamá, estos días que ha estado con nosotros, le ha estado repitiendo una canción, y me mandan un audio donde dice: mira lo que está cantando, y empieza la niña a cantar: ven, ven, espíritu, ven, ven, y le están enseñando la canción. ¿Cómo? Repitiéndole. Eso va quedando en la mente, y sabe que la palabra es tan poderosa. Lo he dicho una y otra vez, cuando se han hecho exámenes neurológicos todavía no se ha podido lograr entender por qué una persona con Alzheimer, una enfermedad degenerativa que toma el sistema nervioso central, una enfermedad que hace que te olvides hasta de quién eres tú, de si comiste, si no comiste, te olvidas hasta de quién es tu hijo, quién es tu mamá, tu papá. Pero se ha encontrado que estas personas que sufren Alzheimer mantienen vivos los recuerdos religiosos, saben quién es Dios, repiten versículos de la Biblia, sabe que Jesús murió, sabe que Jesús resucitó. No hay explicación para eso. ¿Sabe cuál es la única explicación? Que no hay nada en esta tierra más poderoso que la palabra de Dios en la cabeza nuestra. Cuando usted se aferra a la palabra, usted tiene vida en su casa. A tu casa le falta la palabra, métele Biblia, métele oración, métele busca de Dios, y vas a ver cómo la familia cambia. Algunos conocen al apóstol Eduardo Cañas, pastor que admiramos, respetamos en la ciudad de Bogotá. Y sabe, un día, hace años ya, fue al médico y el médico le dijo: usted tiene un degeneramiento en esto y en esto neuronalmente, y usted va a perder la memoria. Por sus años y por esta afectación que tiene, usted debe irse preparando, y su familia también, porque usted tiene una especie de demencia senil y va a pasar esto, esto y esto. Yo recuerdo cuando él contaba y decía que él le dijo al médico: no, doctor, él habla muy tranquilo, muy sabio. No, doctor, yo tengo un remedio contra eso. Y él le dijo: ¿alguna cosita casera que le han dicho? Dijo: no. Vamos a ir haciendo el tratamiento y yo le voy contando. Yo tengo un tratamiento para esto. Él se rió, me cuenta uno de los hijos, y se fueron. Y sabe, los hijos le preguntaron que cuál era el tratamiento. Y él le dijo: la palabra, la Biblia. Los hijos esperaron, y ¿sabe qué empezó a hacer el pastor Eduardo Cañas en ese momento? Empezó a memorizarse la Biblia. Memorizar. La última vez que hablaba con él sabe de memoria todos los proverbios, sabe de memoria creo que todo el Apocalipsis, sabe de memoria las cartas paulinas, y hasta el día de hoy, llegando casi, creo que pasa sus 80 y algo de años, o está en los 80 o va llegando a los 80, algo así creo que es la cosa. Lo que el médico determinó esa vez, frenó. Y cuando el médico le dijo: pero ¿y qué es lo que usted está haciendo?
Le dijo memorizar la palabra. Ese hombre hasta el día de hoy sigue predicando, sigue liderando, sigue siendo el pastor de la iglesia, sigue ensanchando, avanzando. Usted siempre lo ve sirviendo al Señor, amando al Señor, viaja en el mundo, va, viene, predica. Y uno dice, ¿qué pudo contener? ¿Qué pudo amarrar? ¿Qué pudo frenar un degeneramiento así? Y uno dice, es que la palabra tiene poder. Por eso esta noche le digo, así como puede frenar una demencia, también puede frenar muchos problemas que usted está experimentando en su casa. Repítela día y noche, momento a momento. Cuando te llegan las crisis de angustia, cuando te llegan las crisis donde te sientes deprimido, cuando llega, usted ha probado con todo, ha probado con medicamento, ha probado con divorcio, ha probado con separación, ha probado con pelea, ha probado con golpes, ha probado con insultos, ha probado con llanto, ha probado con amenaza. Pruebe con la palabra. Cuando usted está viviendo un momento difícil, comience a repetir la palabra. Pero es que para repetir la palabra tienes que memorizar la palabra, aprender la palabra y decir, en el nombre de Jesús voy a repetir lo que el Señor dejó en su palabra, y eso empieza a calmar la vida, a calmar el alma, a calmar el corazón. Yo te digo, iglesia, en esta noche, si usted quiere tener una vida mental correcta, necesitará correr a la palabra. Eso es mentira. Si usted no lo ha hecho, no sabe de lo que estoy hablando, y usted no puede criticar lo que no conoce. Si usted va a la palabra, los que aquí saben de lo que estoy hablando, usted sabe que en la palabra hay vida. Que tú abres la palabra y la palabra te llena, te conforta, te revitaliza, te sustenta, te bendice. Ahí habla Dios, ahí viene la palabra y trae sanidad. Esta es la noche para volver a meter la Biblia a la casa, para volver a meter la Biblia al cuarto, para volver a meter la Biblia en la biblioteca. Que los hijitos entren en la biblioteca y miren todos esos libros que ven, pero allá vean la Biblia. En la biblioteca que tengo en mi casa, ellos ven todos los libros que tengo. Hay de psicología, hay de liderazgo, hay de teología, hay de todo, pero arriba hay una colección de varias Biblias, diferentes versiones, que ellas vean la Biblia. En mi cuarto hay Biblia, en los lugares donde ellas tienen su Biblia. ¿Sabe qué es lo que estoy haciendo? Queriendo repetirles una y otra vez algo que va a cubrir tu mentecita, algo que te va a bendecir y algo que te va a proteger. Es la palabra de Dios sembrada en la vida, y esa palabra sembrada tiene que dar frutos. Hoy, en el nombre de Jesús, profetizo que sobre tu casa crecerá la palabra, sobre tu casa crecerá la promesa, sobre tu casa crecerá lo que Dios ha dicho de ti. Diga conmigo, me quiero enamorar de la palabra. Diga conmigo, quiero que la palabra sea mi vida. Diga conmigo, quiero formarme en la palabra. Hemos formado nuestra familia en diferentes enfoques, pero la palabra dijo que había que repetirla, que había que decirla, que había que hablarla. Y cuando el pasaje está diciendo, hablarás de ella estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, lo que me está diciendo es que la conexión con la palabra es constante. Dígame conmigo, ¿cómo es la palabra? Constante. ¿Cuántos versículos de la Biblia se saben tus hijos? Ninguno. ¿Cuántos versos de la palabra ellos pueden recitar donde ya tú veas que se está formando, se está forjando la palabra en el corazón? Qué rico que sepan las tablas de multiplicar, qué rico que sepan leer, que sepan escribir. Todo es bueno y causa el aplauso académico. Pero no te olvides que la palabra dijo que el Señor, cuando instruyó a la familia, le dijo, repíteselas, háblaselas, muéstraselas en la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Querida iglesia, usted tal vez no lo sabe, pero en su familia tal vez hay mucha basura en la mente. Y eso hay que sacarlo a través de la palabra. Eso hay que lavarlo a través de la palabra. Hay que orar por esas mentecitas. Hay que orar por eso que ha entrado a la mente y ha tratado de dañar y ha tratado de alterar. Hay que ir y llevar la palabra como antídoto a tanta basura que los medios de comunicación, redes sociales, internet traen a la vida de nuestra familia. El esposo, la esposa, el adulto mayor, el adolescente, todos caben en este grupo para volvernos a la palabra. Y no solamente en un tiempo devocional, querida iglesia. Allí está diciendo que en el camino.
Allí está diciendo que al acostarse. Allí está diciendo que al levantarse. Está diciendo permanentemente. Hay que repetirlas permanentemente. Hay gente que solo escucha la Biblia cuando viene al templo. Hay gente que solamente se concentra en lo que dice la palabra cuando viene a un culto. Eso tiene que cambiar en nosotros y tenemos que darle un giro y decir: Señor, yo tengo que volver a la palabra, pero en modo de vida. Que tus hijos vean que en tu casa viven la palabra, que los problemas se arreglan como la palabra dice. ¿No se ha dado cuenta? La Biblia es un manual para todo: cómo administrar, cómo vivir, cómo casarse. Todo está en la palabra. Por eso el enemigo ha logrado que nosotros sintamos sueño, pereza, desidia, cuando de leer la palabra se trata. Porque el diablo sabe que si usted no conoce la palabra, usted busca otros métodos que en realidad no causan el efecto jamás que solo la palabra puede causar en el corazón de una persona. Yo quiero decirte en esta noche, cuando el Señor está hablándole al pueblo de Israel sobre los principios que iban a regir a la familia, le está diciendo: átelos, esas palabras, esos preceptos, átelos, dice el versículo, como una señal en tu mano, y que estén allí como frontales entre tus ojos, o sea, entre ceja y ceja. Y luego dijo: en los postes de tu casa. Que toda tu familia esté rodeada de la palabra, que la escuchen, que la lean, que la sientan, que la practiquen, que la vivan. Yo no sé cuántas cosas tenga su mente hoy, pero este mes que hemos querido hablar de cómo sanar la mente en el Señor, que hemos querido hablar el miércoles pasado de la mente de Cristo en nosotros, y hoy que hemos dedicado para decir la mente de mi familia, poder ir a echar un vistazo: ¿qué habrá en la mente de mis hijos? ¿Qué habrán escuchado ellos que yo no sé que lo escucharon? ¿Qué habrán visto que yo no sé que lo vieron? ¿Qué le habrá dicho el amiguito, la amiguita, que el niño o la niña no quiso contar, se lo guardó y ahí está? ¿Con qué se puede curar eso sino con la palabra de Dios que llega y toca la vida por más pequeña que sea? Iglesia, tenemos que volvernos a la palabra, repetirla, pero número 2, vivir. Basta ya de tener como adorno la Biblia en la casa y hasta leerla, pero no llegar a la esencia. La esencia de la palabra es Cristo. Y es Cristo viviendo en mí y yo viviendo en Él. Así es que esto trae sanidad a la mente. No solo repetirla, sino vivirla. Otra vez, ¿qué debo hacer con la palabra número 1? Otra vez, ¿qué debo hacer? Repetirla. Una vez más. ¿Y qué debo hacer? Vivirla. No se trata de usted saber mucha Biblia. Se trata de practicar la Biblia. No se trata de hablar de memoria citas bíblicas. Eso lo puede hacer una persona con una memotecnia interesante. Se trata de memorizarla, pero llevarla a la práctica. Créame que a mí hay momentos donde un versículo de la Biblia me ha hecho contenerme ante un momento de efusividad o de ira o de desazón o de molestia. Y ha sido la palabra que brota en la mente y me hace contenerme. Hay muchos pecados que se podrían evitar en la vida si tú tuvieses la palabra de Dios sembrada en la cabeza. Hay muchos pecados en los que tú no incurrirías si la palabra de Dios estuviera en ti. Has hecho mucha terapia para no ver más pornografía. ¿Por qué no pruebas con la palabra? ¿Por qué no la anotas? ¿Por qué no la tienes por acá en una manillita, en algo, donde la estés leyendo, donde estés viendo el verso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde tú estás leyendo la palabra constantemente y dices: mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Y si llaman a los ancianos de la iglesia y oran, el Señor lo hará y no será defraudada la fe. Y empiezas a repetir la palabra. Te vas a dar cuenta que tu cuerpo responde a ese recitar de la palabra. Pero hay mucha gente que se desenamoró de la palabra. Le pregunto, solo para hacer un examen personal, ¿qué tanta Biblia usted consumió en pandemia? ¿Cuánta Biblia consumió? Ahora viene la otra pregunta: ¿cuánto internet consumió en pandemia? Y uno hace la proporcionalidad y dice, otra pregunta:
¿Cuánto tiempo pasa usted en las redes sociales en el día? ¿Cuánto lee de la palabra en el día? ¿Ve cómo hemos abandonado? ¿Ve cómo nos hemos alejado? ¿Ve cómo hemos dejado a un lado la palabra? Ya no solamente repetirla, sino el vivirla se volvió algo extraño. Y en la iglesia nosotros venimos es a refrendar, a afirmar lo que hemos escuchado de la palabra. Pero no es solamente aquí donde aprendemos la palabra. Lo hacemos en las escuelas de crecimiento y liderazgo, lo hacemos en nuestro devocional diario, lo hacemos aprendiéndolo, lo hacemos recitándolo, lo hacemos dialogando, lo hacemos estudiando, lo hacemos leyendo. Ahí es que la vida se va formando en la palabra. Y quiero ir terminando con eso. Nunca podrás repetir y mucho menos vivir la palabra si no te enamoras de ella. Lo que el Señor buscaba era que el pueblo desde muy niño se enamorase de la palabra. Por eso cuando veo el verso que hace alusión y dice, la repetirás a tus hijos. Queridos padres que están teniendo percance con sus hijos en esta noche, ¿está usted llevándole la palabra a sus hijos? ¿Está usted enseñándole la palabra a sus hijos? ¿Se están llenando sus hijos de la palabra? ¿O estamos encontrando que hay una serie de necesidades que lastimosamente nos están llevando al declive? Querida iglesia, llegó el tiempo de volver a repetir la palabra. Llegó el tiempo de volver a vivir la palabra. Llegó el tiempo de entrar en la práctica correcta y decirle, Señor, yo estoy completamente convencido que solo a través de la palabra yo tendré sanidad en mi mente. Toda mente que está pasando por un cuadro de suciedad, de pensamientos dañinos, de pensamientos incorrectos, de una mente que se ha enlodado, de una mente que no sabe cómo actuar, cómo hacer, cómo pasar, yo le invito hoy, volvamos a la palabra. Vuelve a enamorarte de ella. Piensa cuándo fue el día, en qué momento tú dejaste la palabra. Y te vas a dar cuenta que cuando dejaste la palabra de Dios, también dejaste muchas otras cosas. Porque el inicio de un fracaso espiritual comienza con el abandono de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se enfrió espiritualmente? ¿Cuánta gente se diluyó su espiritualidad? Y todo porque rompieron el vínculo de la palabra. Yo quiero orar por las familias esta noche. Y la obligación es de los padres, ustedes y yo, como padres, ese papá, esa mamá. Es que yo tengo en mis nietos, yo tengo en mis sobrinos, no importa, el rol que está cumpliendo como autoridad de sus niños, niñas, es enseñarles la palabra. Quiere prepararlos para la vida, enséñeles lo que dice la Biblia. Eso llenará sus corazones de lo que a Dios le agrada y a lo que a Dios no le agrada. De cómo puedo yo vivir correctamente según lo que dice, ¿quién? La Biblia, la palabra de Dios. Eso hará que por encima de cualquier cosa que diga un hombre, una mujer, un gobernante, una persona, si va en contra de la palabra de Dios, como él fue formado con la palabra, el niño permanecerá. Dice la Biblia que aun cuando fuere viejo, no se apartará. Aun cuando pasen los años, el niño o la niña recordará lo que el papá y la mamá le dijeron, le enseñaron, le predicaron, le hablaron. Y entonces, déjeme decirle, si usted quiere que su familia tenga una mente sana, tenga una mente limpia, tendrá que volver a repetir y que en casa se lleve a vivir la palabra de Dios.